nunca había visto. Estimadas y estimados, bienvenidos a una nueva charla de Aula Chica Digital de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Y cuando sonríe me pone a soñar. Mi nombre, Darío Buitrón, y es un gusto y honor poder dirigirme hacia ustedes. Me enamoro más. Y si el viento quiere. En esta ocasión haremos una introducción a la música para adultos. Desde el punto de vista tecnológico, analizaremos cuáles son las herramientas que podemos utilizar desde nuestro ordenador para producir audio de alta calidad. Un tema súper interesante, así que míralo hasta el último y compártelo. No hay más dolor, todo es de color. Mamita, por favor, no me digas que no, no, no. Empezamos. Como les decía, mi nombre es Darío Buitrón, soy ingeniero de sonido y acústica, estudié en la Universidad de las Américas de la ciudad de Quito y en la actualidad curso la maestría de postproducción audiovisual digital en la Escuela Politécnica del Litoral. En el ámbito profesional, soy ingeniero de sonido para espectáculos en vivo. Me desempeño como ingeniero de mezcla, ingeniero de sistemas y productor técnico. He tenido la oportunidad durante más de 6 años de participar en producciones de artistas nacionales e internacionales y en la actualidad me desempeño como profesor a tiempo completo de la Universidad de las Artes en la carrera de producción musical, a quienes enseño en el itinerario de sonido en vivo prácticamente todas las materias. Entonces el tema del día de hoy, comenzamos analizándolo, va a ser producción de sonido in the box, una alternativa al trabajo a nivel profesional desde un ordenador. Los objetivos de esta charla: exponer flujos de trabajo y herramientas digitales aplicadas a la producción de audio de alta calidad desde un ordenador. Aprender acerca de la naturaleza del sonido, cómo se propaga a través de un medio y el modo de escucha del ser humano. Clasificar a los sonidos según sus características, encontrar sus diferencias. Definir el audio y su relación con el sonido. Presentar las herramientas de trabajo para el procesamiento de audio de alta calidad. Sigamos. Empezamos desde las bases de nuestro análisis. ¿Qué es el sonido? Es la interpretación que entrega nuestro sistema nervioso a las variaciones de presión en el ambiente, que son captadas por nuestros oídos. El oído, en este caso, funciona como un transformador del estado de la energía. Las variaciones de presión las transforma en impulsos eléctricos. La mayoría de seres vivos que tenemos la capacidad de la escucha, tenemos un sistema binaural compuesto por 2 oídos, los cuales de manera independiente receptan las variaciones de presión. La diferencia de tiempo de llegada del sonido a cada uno de los oídos es uno de los factores determinantes para que podamos ubicar a una fuente sonora en el espacio. Entonces, como en el ejemplo, tenemos a una persona desde una vista superior y una fuente sonora a uno de sus costados. La información llega en este caso primero al oído derecho y con cierta diferencia al oído izquierdo. Además de cambios de tiempo, diferencias de tiempo de llegada entre estos dos, a los 2 oídos de la información habrán diferencias de nivel. El hecho de que la onda sonora choque contra la cabeza determinará de que haya cierto nivel de absorción de sonido previo a que llegue al oído izquierdo. Estas diferencias, tanto de nivel como de tiempo en cuanto a la llegada a los 2 oídos, nos permiten a las personas y a los seres que gozamos de este sentido poder ubicar a las fuentes sonoras en el espacio. Las diferencias, las cancelaciones de fase nos dan esa direccionalidad de los sonidos y
son parte primordial de nuestra estabilidad física y de nuestra ubicación, orientación. Al igual que los demás sentidos, como la vista, el tacto, nuestro oído se ha desarrollado para poder primordialmente conservar a la especie. Nuestra función principal de los sentidos es poder preservar nuestra seguridad. De aquí que tenemos esta curva. Tenemos valores que van desde 20 hasta 20.000 Hz. ¿Qué son los Hz? Son hercios. Los hercios es la unidad de medición de frecuencia. Y ahora, este término tal vez muchos han escuchado, sonido relacionado a la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se cumple en un segundo de una onda. Entonces, para sonidos con bajas frecuencias, podemos escucharlos desde 20 Hz. ¿Eso qué quiere decir? Que una onda osciló 20 veces durante un segundo. Esa es la frecuencia más baja que nuestro oído puede captar como sonido. Y la más alta corresponde a 20.000 ciclos por segundo. O sea, 20.000 oscilaciones por segundo es la frecuencia aguda que en promedio escuchamos el ser humano, la frecuencia más alta. Pero no escuchamos de manera plana todo el espectro sonoro desde 20 a 20.000. En el eje izquierdo tenemos una tabla de niveles de presión sonora que indica que para poder escuchar una frecuencia, por ejemplo a 0 decibeles, necesitamos apenas un poco de presión, cambio de presión atmosférico para poder escucharlo. Mientras que para escuchar una frecuencia baja, por ejemplo aquí, necesitamos mucho más nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro oído en esta zona, que corresponde desde los 800 hasta los 4.000, casi 5.000, es donde mejor responde, es más sensible. Y justo coincide con la parte en donde está la inteligibilidad de la voz. Entonces, como es parte de nuestra comunicación, nuestro entorno social, la comunicación hablada, oral, nuestro oído tiene muy buena respuesta en esta zona de frecuencias. Quiere decir que, por ejemplo, para escuchar 3.000 Hz apenas necesitamos un poco de información. Pero para poder escuchar a ese mismo nivel, esa sensación de ese mismo nivel, una frecuencia de 20 Hz o de 30 Hz, vamos a necesitar más de 60 decibeles para tener esa misma sensación de sonoridad, que es lo que determina los fonos, el nivel de sonoridad. Mientras tanto, el audio. ¿Qué es el audio? Muchas veces han de haber escuchado estos dos términos, audio y sonido. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? El audio es la representación eléctrica del sonido. Se usan sistemas de transducción de energía que cumplen un rol similar al del oído para convertir la señal acústica en una señal eléctrica y viceversa, una señal eléctrica en acústica. Entonces el micrófono es nuestro transductor que más se parece al oído, el cual dentro de esta cápsula tiene una membrana, al igual que nosotros, nuestra membrana timpánica en el límite del oído oído medio y oído externo. Esta membrana está sujeta a un enrollado de cobre. El enrollado de cobre genera un campo electromagnético y al generarse movimientos, perturbaciones dentro de este campo electromagnético producido por la membrana, se generan pequeños impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos deben ser amplificados para poder trabajar desde un sistema de mezcla de audio profesional que trabajan a un nivel de línea. Para más o menos tener una idea de la fuerza que nosotros podemos ejercer o el nivel de energía que podemos ejercer sobre una superficie. Imaginémonos a los que les gusta el fútbol, minuto 90, final, y el equipo de sus amores mete el gol decisivo al último momento. Y el estadio, 90.000 almas, grita ¡Gol! Pese a gritar 90.000 personas al unísono,
es imposible que se deforme el ambiente, el medio. Apenas las partículas de aire se moverán de manera mínima, pero este movimiento permite que se vayan chocando las partículas en el medio y la información sonora se propague. Para tener una idea, la velocidad del sonido será proporcional a la cantidad de moléculas por volumen que tenemos en un medio, o sea, en un estado tanto sólido, líquido, gaseoso. Esta relación nos da a entender que el sonido en un estado líquido o sólido es mucho más rápido que en un estado gaseoso. Ahora vamos a ver los modos de grabación de audio. La grabación de audio data de la década de los 70 del siglo XIX, cuando Thomas Edison crea el fonógrafo, que era un sistema mecánico de grabación de sonido sobre un rollo de cera. Para 1927, haciendo un resumen de los alcances tecnológicos del audio en sus primeras etapas, para 1927 el sonido sincrónico con la imagen llega al cine. Para 1933, un investigador llamado Alan Blumlein patenta el primer sistema, como él lo denominó, el primer sistema de grabación y reproducción binaural, que ahora lo conocemos como estéreo, y es el modo de escucha más común en todas las plataformas. Es el modo en el que hace más de 60 años tenemos de estándar para escucha, el formato estéreo. En la actualidad vivimos en una era totalmente digital, donde el trabajo de la producción audiovisual se genera desde ordenadores, la mayoría del procesamiento, en ciertos casos, aunque en el audio también es aún muy bien visto trabajar en un ámbito análogo, pero implica mucho más inversión que el hecho de trabajar desde un ordenador. Para grabar necesitamos transformar nuevamente la señal. Desde que pasó de ser presión acústica generada por una fuente sonora, en este caso desde mi voz, empiezan a vibrar las cuerdas vocales, y esta vibración, pasando por nuestro conducto bucal, genera una amplificación del sonido, y yo puedo ejercer esa variación del nivel de presión atmosférico. Si es que no existe ninguna vibración en el ambiente, el estado se mantiene en reposo y no existiría sonido. Pero nosotros generamos esa presión acústica. El micrófono, en este caso, genera la transducción de presión acústica a una señal de impulsos eléctricos. Es amplificada esa señal, y por la tarjeta de audio o interfaz de audio, como también se la conoce, es transformada a datos digitales para poder después ser procesada y gestionada desde un ordenador. Las tarjetas de audio digital se comunican a través de protocolos digitales. Uno que va a ser común para todos nosotros va a ser el USB, que es uno de esos protocolos digitales de comunicación entre las tarjetas de sonido, de audio, y los ordenadores. En la actualidad hay varios protocolos de audio. Muchos de ellos se han popularizado, los cuales son por conexiones a través de Ethernet. Hay varios protocolos de audio a través de Ethernet. Además de eso está, por ejemplo, el Thunderbolt o el USB tipo C, que vienen a ser los protocolos de transmisión de datos digitales más rápidos en la actualidad. Para tener una idea, a través de una conexión de Ethernet Cat5e o Cat6 podemos transmitir durante un segundo hasta 1 gigabit, mientras que por Thunderbolt tenemos la capacidad, Thunderbolt 3, tenemos la capacidad de transmitir hasta 40 gigabits por segundo. Esto equivale a, al menos por 1 gigabit por segundo, por un protocolo de Ethernet, tenemos la capacidad de transmisión de hasta 1024 canales de audio en tiempo real.
Es una cifra bastante alta para la transmisión de datos. Hablemos de la digitalización de la señal. De manera básica, el modo más sencillo de la digitalización es a través de este método del Pulse Code Modulation, que implica que se tome de la señal análoga, que viene haciendo la curva, una cantidad de muestras por segundo. En este caso está ajustado a 44.100 muestras por segundo y a 16 bits de profundidad. Los bits van a indicar con cuántos pasos de división tenemos en el eje vertical. El cual indica el nivel de amplitud de esa señal. O sea, si suena más alto o más bajo, los bits nos van a dar la división de esta escala vertical. Entonces, la digitalización a través de este método sigue un teorema denominado el teorema de Nyquist. ¿Y qué nos dice el teorema de Nyquist? Para investigarlo, el teorema de Nyquist lo que nos dice es que para poder nosotros digitalizar una señal necesitamos utilizar una frecuencia de muestreo de al menos el doble de la frecuencia máxima que nosotros querramos reproducir. Entonces, recordemos que nuestra frecuencia máxima de escucha es 20.000 Hz. Entonces, según este teorema, debemos utilizar al menos una frecuencia de muestreo de 40.000 Hz por segundo para poder reproducir fielmente la señal de audio en todo ese rango de frecuencias. El estándar del CD, el CD que apareció desde inicios de la década de los 90 de manera comercial, prácticamente desde el 93 me parece, como valores promedio o estándares de trabajo es de 44.100 muestras por segundo de la señal como frecuencia de muestreo y a 16 bits. Mientras que en la actualidad de la producción se trabaja a 48.100 Hz en la mayor parte de las ocasiones y a 24 bits, incluso encontrándonos en una transición a 32 bits como estándar. Muchas personas ya trabajan a 32 bits, tanto imagen como audio, pero aún estamos en esa transición de pasar de 24 bits a 32 bits. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la DAW. ¿Qué es una DAW? Es las siglas de Digital Audio Workstation en inglés, o estación de audio digital, su traducción al español. Entonces, a la DAW nosotros la podemos definir como un software de grabación, edición y procesamiento de audio y de creación musical. Es la herramienta con la cual nosotros vamos a procesar audio desde un computador. Nos permite, como les decía, podemos grabar, podemos procesar la señal, podemos editar, podemos diseñar a través del uso de sintetizadores desde nuestro propio sistema. Para esta ocasión analizaremos el software Reaper. ¿Por qué Reaper? Porque pueden descargarse desde la web y está al alcance de todos ustedes. Buscan Reaper como opción en el Finder, en cualquier Finder, y van a encontrar a esta aplicación y van a poder descargársela para cualquier tipo de sistemas, tanto Windows como Mac. Vamos a pasar a vernos cómo está integrado este sistema y para qué va a servir. Primordialmente está compuesto por pistas, por una región de pistas y por una región de clips, en donde yo voy a poder grabar
y ubicar los archivos de audio, ordenarlos y editarlos. Entonces, para crear una nueva pista es muy fácil en este programa. Primero tenemos las ventanas en donde puedo yo escoger track e insert new track. Otra opción es el comando control T para Mac o command T en el caso de PC. Entonces, se puede crear una nueva pista. En este caso, vamos a ponerlo nueva. Esta nueva pista yo puedo asignarle una señal de entrada, que puede ser la señal de mi micrófono. ¿Qué hago para eso? Escojo primero el hecho de activar esta pista para grabación, que es el caso, que es el primer ejercicio que quiero hacer. Tengo activo y puedo observar que tengo señal de entrada a ese canal que está sujeta a la señal de mi micrófono. Hola, 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 listo. Vemos que tengo señal y puedo escuchar, monitorear lo que está pasando con esa señal. Ahora bien, voy a hacer lo que vamos a hacer. Bueno, en este momento estamos monitoreando a través del canal de entrada de la sección. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a grabar una sección, la cual yo voy a hablar y vamos a tratar de grabar sobre esta pista ya armada. Para poder grabar, lo que primero tenemos que hacer es poner a reproducir. Y una vez que se está reproduciendo en la parte inferior, aplastamos el botón de record. Hola, 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 hola. Bienvenidos a esta a sesión. Aula Chica Digital. Ok. Listo. Para seguir trabajando, para poder escuchar qué está pasando, yo lo que debo hacer es dejar de grabar con la tecla, con la barra espaciadora. Quito el record ready y pongo Bienvenidos a esta sesión. Bienvenidos a esta sesión. Bienvenidos a esta sesión. Ahora bien, vamos a hacer una relación en cuanto a sonidos graves con respecto a los sonidos agudos. Vamos a escuchar primero a un sonido que no va a estar filtrado por sonidos graves ni agudos, sino va a tener todo el espectro. Vamos a escucharlo. Ok, este viene a ser el sonido original. Si de este sonido solo quiero escuchar las frecuencias agudas, voy a hacer un filtro, voy a eliminar las frecuencias graves de este sonido. Y me quedo con esta información. Esa es la zona de frecuencias agudas del sonido anterior. Ahora bien, las frecuencias graves, ¿cómo van a sonar? De esta manera. Tenemos filtrado en cambio todas las frecuencias agudas y solo nos quedan las frecuencias graves. Frecuencias graves, frecuencias agudas. Tenemos esas dos opciones en este caso. Para poder comenzar a trabajar con los sistemas de edición, vamos a ver algunos procesadores que nos sirven en esta etapa para poder hacer cambios de nuestras señales. Otro ejemplo de sonidos graves y agudos en una versión un poco más real. Vamos a ver. En este caso he abierto una nueva sesión mucho más compleja de Reaper, en donde tengo ya varias pistas y además de eso tengo listos ya algunas grabaciones de algunos clips de audio puestos en esas pistas. Vamos a escuchar de qué se trata.
Ok. Este es el sonido de un bajo eléctrico. Obviamente, hasta su nombre lo dice. La mayor parte de su espectro se compone de frecuencias solo bajas. Mientras que esta es una trompeta, la cual tiene mucho más frecuencias agudas o igual. La guitarra tiene muchas más frecuencias agudas que el bajo. Entonces, al menos en la etapa de mezcla, que es la de balancear estas señales, debemos buscar eso, una coherencia de sonido entre las frecuencias bajas, medias y agudas. Lograr una sonorización estable en todo el momento, que ni las frecuencias agudas no suenen tan altas, que ni las frecuencias bajas nos queden retumbando. Debemos buscar ese equilibrio. Y para ese equilibrio, lo que vamos a hacer es utilizar algunos procesadores. Entre ellos tenemos procesadores dinámicos, como los ecualizadores y también los compresores. Además, tenemos también efectos de tiempo y de espacio, como son las reverberaciones y los delays. Vamos a ver estos 4 efectos, cómo se utiliza de manera rápida, cuál es su aplicación de manera creativa, en qué nos pueden ayudar en el proceso de creación de algún producto audiovisual, tanto de tipo artístico como en comunicación. Podemos utilizarlo para la generación de podcast, por ejemplo. Sería esta la herramienta básica y necesaria para utilizar y realizar un podcast. Como habíamos visto anteriormente, y haciendo un resumen de herramientas hasta el momento para poder realizar, por ejemplo, una grabación de una voz comercial. Vamos a necesitar de ley el micrófono, o para contar cuentos desde podcast, o para hacer grabaciones interactivas. Sueña, juega, comparte tus datos. Bueno, además del micrófono, que es el que transduce, ¿no es cierto? Vamos a necesitar a la tarjeta de sonido que está conectada a este micrófono y la DAW, donde nosotros vamos a poder grabar y procesar estas señales. Entonces, vamos a trabajar con el sonido del bajo y de la trompeta. La trompeta me parece que va a ser, en este caso, lo primero que vamos a utilizar. Vamos a seleccionar primero una parte del tiempo de la región ya grabada. Selecciono y voy a poner a reproducir en loop. O sea que una vez que llegue al límite, se repita, regrese y vuelva a repetirse. Vamos a escuchar en solo a la trompeta. A ver. Para escuchar solo la trompeta, en este software aplasto el botón de solo. En cambio, para mutear ese canal y no escucharlo, puedo optar por escuchar con el mute. Así que voy a dejar aplastado el solo. Pongo a reproducir y ahora debo dirigirme a mi sección de efectos. Effects. En donde yo voy a poder ubicar primero, bueno, en este caso he ubicado un plugin el cual me permite, al igual que el sistema de paneo de cada uno de los canales, ubicar en el espacio a la fuente sonora. Vamos a hacer un ejercicio con respecto a este tema. Voy a dejar primero desactivado estos efectos del canal de la trompeta. Me voy a View y voy a activar Mixer. Mixer o mezcladora. Tenemos aquí faders largos en donde podemos controlar el volumen de envío hacia la mezcla, que es de este canal, este bus master de mezcla. O sea, todas estas señales estamos enviando hacia el master para que puedan ser mezcladas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo reproduzco y alzo la trompeta y ahora quito la trompeta. Obviamente se va totalmente el sonido.
Ok, voy a expandir esta vista de mixer un poco más hasta que me aparezcan estos rotores. Y vamos a escuchar nuevamente la trompeta en solo. La pongo a reproducir. Voy a alzar su volumen para... Listo. Si yo muevo a la derecha, obviamente este control me da esa facilidad. De poder moverme entre la izquierda y la derecha. Esta es la facultad que nos da el estéreo, un sistema estéreo de mezcla. El hecho de poder ubicar a las fuentes sonoras en un entorno de izquierda a derecha. Como les digo, este modelo de manera comercial apareció en 1955, 1956. Se terminó de popularizar en la década de los 70 del sistema estéreo. Antes de eso, por ejemplo, para tener una idea, los Beatles siempre grabaron tanto su versión o mezclaron tanto su versión monofónica como versión estereofónica. Considerando a la versión monofónica, o sea, todos los canales hacia el centro en una sola visión, como la escucha principal, o sea, como la versión original. ¿Esto por qué? Porque hasta ese tiempo, inclusive en la actualidad, debemos entender que hay muchos sistemas móviles, hay muchas televisiones que aún reproducen solo un canal monofónico. Entonces, si yo escucho monofónico, pueden hacer este ejercicio. Si es que lo escuchan ahorita a través de auriculares y yo simplemente pongo todo a la derecha de la trompeta, no se va a escuchar nada. Eso pasa si es que se mezcla en estéreo y se transmite por monofónico. Solo se transmite el canal izquierdo. En cambio, claro, toda a la izquierda y lo voy a escuchar. Ahora bien, en la actualidad estamos nuevamente en una nueva transición en la cual estamos haciendo uso de herramientas de inmersión sonora, de sonido envolvente, las cuales podemos utilizarla inclusive monitoreando a través de audífonos. En este caso estoy utilizando unas herramientas de tipo Ambisonics. Ambisonics es una tecnología que fue desarrollada a finales de los 60s del siglo pasado, comandado la investigación por Michael Gerson. Les invito a investigar más del tema. En definitiva, en resumen, este sistema nos permite ubicar a cualquier fuente en cualquier punto del espacio. Por eso nosotros tenemos en este caso, en vez de L y R, tenemos un paneo en 360 grados y adicional un valor de elevación de ángulo, o sea, un movimiento de azimut. El movimiento de azimut es el movimiento que se genera en dos ejes de un plano, o sea, 360 grados de libertad de movimiento, mientras que la elevación solo tiene un eje de libertad de movimiento. Así que puede ser 90 grados para arriba o menos 90, 180 grados de diferencia. Entonces, teniendo cómo definir la posición en azimut y la posición en elevación, ya podemos dar una imagen de posición tridimensional de la fuente. Vamos a escuchar qué tal funciona este plugin en este ejercicio. Igual, la trompeta en solo. Derecha, ahora hacia atrás. ¿La sienten atrás? Les aconsejo poder escuchar con audífonos estos ejercicios. Vamos a escucharlo nuevamente. Nos vamos a pasar ahora por la izquierda. Ok. Entonces, este tipo de herramientas nos va a dar mucha facilidad para poder crear efectos de sonido. Digamos, vamos a escuchar esta trompeta y la vamos a dejar atrás. Vamos a dejarla en el back, hacia la derecha. Y vamos a abrir ahora la guitarra. Activamos el efecto y a la guitarra
Vamos a mandarlo en cambio hacia la derecha, en otro sentido. Entonces nos da esa sensación, la guitarra un poco hacia adelante, la trompeta hacia atrás. Entonces estas herramientas, este plugin Ambeo, lo pueden descargar de la página de este fabricante Sennheiser, que crea sistemas de transducción, micrófonos, varias cosas. Los nombro porque, como les digo, está al alcance de nosotros. De manera gratuita podemos descargarlo. Sennheiser Ambeo Orbit. Al igual que este sistema, hay un sistema mucho más complejo que el Ambeo, que es denominado Facebook 360 Spatial Workstation. Así parezca increíble, pero sí, Facebook nos da ciertas herramientas de inmersión sonora para poder crear sobre todo videos en 360 grados, que es una de las aplicaciones nuevas e innovadoras con las cuales está trabajando este tipo de dispositivos. Voy a abrir una nueva sesión en Reaper. Para eso me fui a File y busqué en Recent Projects porque lo tenía abierto recientemente. Se despliega una nueva ventana en donde igual tengo el mezclador. Acá en cambio tengo la vista de edición donde había grabado y reproducido las pistas. Y vamos a ver de qué manera funciona en este caso este sistema de inmersión sonora. Vamos a escucharlo. Esta grabación pertenece a un video igual que está en 360 grados descompuesto. Vamos a ver si es que lo podemos ver. Pero la idea es que tenemos 4 canales. Nos permite generar una inmersión mucho más alta, a un nivel más alto de escucha. Sobre todo, como les decía, en ese ámbito de escucha de 360 grados. Entonces, igual, lo pueden buscar como un plugin, es una suite de plugins, o sea, este tipo de efectos que estamos utilizando para la producción, en este caso enfocado a la inmersión sonora, que es un tema innovador, bastante interesante, y como ven, de manera gratuita pueden descargárselo y pueden utilizarlos en cada uno de sus grabaciones. Vamos a seguir con otro instrumento. Vamos a tomar el bajo ahora. Y nos vamos a la ventana de efectos. ¿Y qué vamos a hacer? Con un doble clic en esta ventana voy a agregar un nuevo efecto. Me voy a buscar ecualizadores, que les había dicho uno de los primeros procesadores. ¿Qué es el ecualizador? Es una serie de filtros que nos va a permitir atenuar o dar dar más nivel en ciertas zonas de frecuencias. Por ejemplo, para este instrumento que es de bajas frecuencias, si yo corto con un high pass o un filtro pasa altos, corto los bajos, ¿qué pasa? Obviamente deja de sonar. Si yo aplico este mismo proceso, pero en el sentido contrario, con un low pass, van a ver que bajo y hasta cierto nivel no se siente diferencia. Tengo que cortar mucho allá
para notar que se quedan solo las bajas frecuencias y los sonidos más agudos del bajo se atenúan. Aplicado en otro instrumento, por ejemplo, vamos a escucharlo en la guitarra ahora, en donde vamos a poder diferenciarlo también mucho. Aplicamos igual el mismo ecualizador y ahora vamos a coger una banda media. Por ejemplo, ahí. Cortamos los agudos, por ejemplo. Ahí le doy más agudos en cambio a esa guitarra. Si quiero darle más sonido en la zona media, bueno, puedo afectar como puedo disminuir. Vamos a probar esta misma acción en la trompeta ahora. Buscamos igual, insertamos un ecualizador y lo podemos buscar en dónde utilizarlo. Miren, si atenuamos sus frecuencias, vamos a desactivar un momento el Orbit para poder escuchar de manera más clara. Ahí estoy eliminando frecuencias medias bajas, así que me quedan solo agudas. ¿Por qué? Porque además de eso, en la zona baja no responde la trompeta, no reproduce sonido en la trompeta en esta zona. Entonces si elimino desde acá, igual me voy a quedar solo con frecuencias agudas, las cuales, por ejemplo, si es que quiero darle más, ya. El ecualizador nos va a servir sobre todo para controlar ese rango de frecuencias en respecto al espectro. Digamos, hagamos un efecto súper fácil y generemos el sonido como de teléfono. ¿Qué pasa con el teléfono? Que suena así. Súper recortado. Suena recortado. Tanto las frecuencias agudas como las frecuencias graves en un teléfono están limitadas a la reproducción. La mayoría del espectro se reproduce en un rango medio. Entonces voy tanto a filtrar por arriba este instrumento y por abajo. Y vamos a ver cómo suena. Por ejemplo, con este filtro ya logran de una fácilmente hacer un efecto sencillo, así como de sonido desde un teléfono. Sin el efecto. Y bueno, ahora con el efecto. Entonces, esa es la idea primordial en el audio, en el trabajo del audio. El buscar crear efectos de inmersión sobre las personas. Esa es nuestra idea, el hecho de crear esos efectos. Entonces, el ecualizador puede ser una de esas herramientas. Después, otro de los procesadores que nos sirven en la etapa del control de dinámica, o sea, de la amplitud, es los compresores. Estos dos efectos o estos dos procesadores deberían tenerlos siempre al alcance, saber cómo funcionan. Igual, vienen ya instalados en el software y vamos a escuchar de qué depende. Lo que va a hacer, va a establecer un nivel de relación. Perdón, había aplicado mal el efecto. Voy a buscarlo nuevamente. A ver, está en Dynamics Recomp. Ok, ahora sí. Primero se establece un ratio o una relación de compresión. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo, o sea, por ejemplo, un 4:1 quiere decir que por 4 valores de nivel de entrada solo saldrá 1 a la salida. Eso es lo que hace el compresor. Establece un nivel a través del umbral o threshold en inglés y sobre ese umbral comprime a la señal. Vamos a ver. Voy a bajar el umbral. Y por ejemplo ahí estoy comprimiendo. ¿Qué está pasando? Que el sonido de mi instrumento se ve atenuado.
Ahora, por ejemplo, este efecto de compresión se suele utilizar no solo para atenuar, sino que, por ejemplo, para resaltar ciertas frecuencias. Por ejemplo, si yo lo comprimo mucho y ahora lo compenso en nivel, o sea, le doy más nivel de salida, van a ver que el nivel suena, aquí está desactivado el compresor y cuando está con el visto está activado. Van a ver que sonoramente suenan parecido, bastante parejos, pero que ahora el comprimido van a ver que en ciertas zonas de frecuencia suena mucho más amplio. A ver, sin comprimir y ahora comprimido. Entonces, ¿qué hizo este efecto? Aplanó a la trompeta y después con la ganancia ya a ese embutido de señal lo amplificó. Entonces le da un poco más de presencia en sí a esos instrumentos. Después tenemos otros instrumentos de tiempo y espacio bastante interesantes, los cuales nos van a dar más bien la sensación de espacialidad. Vamos a escucharlo, vamos a crear un nuevo efecto. A este efecto lo vamos a llamar un nuevo canal y ese canal lo vamos a llamar reverb. En la reverb vamos a instalar un efecto de reverberación justamente. El primer reverb que tengamos. ¿Ok? ¿Cómo se utilizan estos efectos? En vez de insertar sobre el mismo canal como hicimos en el caso de la trompeta, tenemos que ahora hacer un envío interno para poder procesar de manera paralela. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder controlar el volumen de nuestra señal original y nuestra señal procesada. Vamos a ver cómo. Me dirijo hacia route del canal y busco los sends. Ahí activo un new send y voy a enviar al canal 11 de reverb, que es el que acabo de crear. Ok. He creado ese nuevo envío. Vamos a ver nuevamente. Aquí nos dice, está hecho un envío con este nivel a través de los canales 1 y 2 de mi canal, de mi pista, hacia la pista reverb 1 y 2. Estamos bien. Pongo a reproducir. Y escuchemos este efecto. Voy a exagerar el efecto. Voy a apagarlo. Sin el efecto, ¿no? Con el efecto. Como que nos da una sensación de espacialidad. Eso es justo lo que se busca con este efecto, dar un modelamiento de un espacio. Por eso los parámetros, por ejemplo, aquí es el room size. Vamos a ver si aumento. Ahora, en cambio, voy a disminuir. Nos da esa sensación de espacialidad. La podemos utilizar, por ejemplo, en el relato. Lo podemos utilizar bastante en el podcast. En cualquier aplicación que tratemos de buscar generar un ambiente sonoro. Al igual que la reverberación, tenemos otro efecto primordial en cuanto al manejo de efectos en audio que se utiliza en toda producción, que es el delay o retardo. Al igual que el anterior caso, vamos a crear una nueva pista. Me voy a la sección de delays y escojo el primer delay. Voy a dejar muteado la reverberación para poder centrarnos en el delay. ¿Qué paso nos falta? Nuevamente, rutear la señal. Me voy nuevamente a trompeta, a la sección de route y genero un nuevo send, un nuevo envío interno al canal 12 delay. Y vamos a escuchar cómo funciona este efecto. Aumento el feedback, que es la cantidad de repeticiones.
puedo, por ejemplo, hacer un poco metálica esta voz a esta trompeta. O puedo hacer que se repitan sus ecos. Nuevamente. Aquí primordialmente va a tener en cuenta la duración del delay y la cantidad de repeticiones que viene determinada por el feedback. Por ejemplo, otro delay. Este delay, bueno, ya no es gratuito, pero para tener una idea cómo funcionan estos elementos. Lo aplico. Tengo aquí el delay, que es el tiempo, y el feedback. Ok. Entonces, con estos plugins, nosotros podemos trabajar ya de manera semiprofesional hasta para aplicaciones profesionales, si es que tenemos las herramientas necesarias. Como en este caso, como les decía, si necesitan hacer un podcast, ya estamos listos. Tenemos un micrófono, tenemos la tarjeta de sonido y la DAW. Podemos comenzar a grabar en alta calidad. Después, para el procesamiento, sabemos que si queremos controlar el volumen y el rango de espectro de frecuencias, vamos a utilizar procesadores dinámicos como el ecualizador y el compresor. Mientras que si queremos dar efectos de tiempo, de espacio o de inmersión sonora, nuestras herramientas más útiles van a ser básicas, la reverberación y el delay. Hasta aquí vamos a hablar esta vez acerca de las alternativas que tenemos en el flujo de trabajo para la producción musical. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por su atención y cuando todo vuelva a la normalidad, si volvemos a la normalidad, nos veremos pronto. Saludos a todos. Gracias.